En el párrafo de en medio nos dice, volviendo a Iglesias, este es sin duda el gran protagonista y gancho de la entrevista. Con 2 guantes de boxeo, de los de antes, Pablo Iglesias contesta al breve cuestionario que hace Vanity Fair. ¿Con quién se identifica? Es la primera pregunta. Pablo Iglesias no tiene empacho en ir directamente a por Jesucristo. Ya veis que él lleva el pelo largo, la barbita, y dice, hombre, no soy como Jesucristo, pero a mí la interpretación que hace Francisco, el Papa Francisco, del Evangelio, me convence. Creo que ahora mismo Bergoglio y yo estamos en la misma barricada. Bueno, más claro no se puede ser, ¿verdad? Una vez más, no va a importar quién llegue al poder, porque van a hacer lo que ellos quieren, porque detrás los mueven los mismos. Pero desde luego hay cosas que claman ya por sí mismas, y tanta gente va a caer en ese gran engaño. Y hablando de grandes engaños, tratemos este tema en España. La Conferencia Episcopal Española ha dicho algo. Catequesis en la escuela pública, la polémica está servida con el currículo de religión. El nuevo currículo de religión católica incluye el aprendizaje evaluable de rezos en primaria y suprime referencias a otras creencias en secundaria. Por tanto, es imposición de catolicismo directamente. Diseñado por los obispos, acaba de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado. Con la LOMCE, la asignatura sigue siendo optativa, pero ahora tiene pleno valor académico y computa como uno más en el expediente. Los obispos insatisfechos con el tratamiento de la asignatura de religión. Pues ya no sé qué más querrán. Ya tendrán que poner misa directamente en las escuelas. La verdad es que nos damos cuenta que se está volviendo prácticamente a los tiempos del franquismo. Y parece que vamos avanzando también en todo. Pues no. Y recordemos que todo se va a ir girando. ¿Y hasta qué punto se va a ir girando? Que el catolicismo volverá a imperar bajo el poder papal, también en España, cómo no. Y no va a ser el único lugar, por supuesto, la profecía es muy clara. Pero en España, desde luego, hay una gran incidencia. Y este artículo creo que es excelente, está bien documentado. Las empresas católicas del IBEX controlan España. Precisamente estas grandes empresas son las que financiaron la visita del Papa a Madrid. Entre ellos están prácticamente, pues ¿quiénes? Jesuitas y Opus Dei. Aquí tenéis una foto que realmente, como dice, no tiene desperdicio. Y es verdad, no tiene desperdicio. ¿Por qué? Pues los componentes de la Universidad de Deusto, que son jesuitas, la Universidad de Navarra, Opus Dei, que entre ellos trabajan coordinados, y algo más, un detalle que aquí quizás no termina de aparecer, pero es que muchos de ellos están asociados precisamente con las sociedades secretas, con la masonería, y curiosamente también rinden homenaje al catolicismo. ¿Por qué? Porque todos dependen del mismo, de ese señor que está en un balcón en Roma, que aparece tantas veces vestido de blanco, o del que está detrás de él, que es el que va vestido de negro. Sea como fuere, aquí tenemos un esquema donde más o menos nos sitúa a ciertos partidos políticos, etcétera, etcétera, y un detalle bastante interesante. Esta fotografía era cuando el rey de España era aún Juan Carlos I, y nos hablaba de Felipe VI como caballero de la Orden de Malta y gran maestre de la Orden de Santiago. Todo esto lo iremos mostrando también en su momento cuando hablemos directamente de estas órdenes, si Dios quiere. Pero desde luego, ¿de qué nos damos cuenta? Pues una vez más, en España, Felipe VI, que es el actual rey, vive la Semana Santa de Sevilla. Habría que remontarse a 1984 para recordar la última participación de un monarca en las procesiones. Pues ¿qué nos está denotando esto? Que hay, una vez más, un volver atrás. Ellos en todo momento están demostrando que son católicos. Pero si se dice que el Estado es aconfesional, es un Estado laico, bueno, claro, ellos tienen derecho a creer lo que quieran, pero cuando una monarquía apoya ya un hecho así directamente, ¿qué está apoyando? Evidentemente un catolicismo total.
por supuesto, y sabiendo a las órdenes que este rey pertenece, ¿qué podemos esperar al respecto? Apartado para Cataluña. Artur Mas y Esquerra Republicana de Cataluña declararán en 18 meses, ni uno más ni uno menos, la independencia catalana si tiene mayoría el 27 de septiembre en las urnas. El proceso sigue adelante. Había personas que decían, bueno, esto ya se ha acabado. No, no, esto va a seguir adelante y esto se va a culminar. Y si aún hay personas que no se lo creen, que hagan un repaso a las conferencias de noticias de actualidad de hace ya años estoy hablando, donde todo esto estábamos hablando que sucedería. Y está sucediendo. Y aún no ha terminado. Pero cuando jesuitas y masones trabajan para algo, lo van a conseguir. A algunos les va a gustar, a otros no. El cristiano tiene que estar por encima de políticas. Y tiene que saber que todo esto son indicios de lo que ya decían las profecías hablando de Europa, mas no se unirán. Isaías 17 del 1 al 3, Daniel 11 del 40 al 45. Las dos grandes profecías que marcan, de hecho, un territorio, Oriente Próximo. ¿Y qué hay en esas profecías que se sigue cumpliendo prácticamente a diario delante nuestro, cuando aún muchos intérpretes de la profecía o que se creen tan inteligentes siguen negando? Pues noticias como esta. Estados Unidos se prepara para desplegar su mayor fuerza terrestre en Oriente Medio. Esto no son bromas. Desplegar su mayor fuerza terrestre es realmente para decir que, cuidado, aquí estamos nosotros y cuando toque actuaremos. El rey del norte, ese brazo militar del papado, que es Estados Unidos y sus aliados, siguen dando muestras que Daniel 11 tiene un cumplimiento literal y no solo es una cuestión espiritual. Evidentemente, hay algo espiritual detrás, las fuerzas entre el bien y el mal, la disputa por conseguir un objetivo, que ya sabemos cuál es y del que tantas veces hemos hablado. El conflicto por Yemen abre una nueva guerra a gran escala en Oriente Medio. Yemen, la antigua Etiopía bíblica, la de la reina de Saba, que aparecía en los versículos finales de Daniel 11. Ya veis la situación. ¿Qué podemos esperar al respecto? Arabia Saudita ya está luchando en ese lugar. ¿Y bajo quién? ¿Bajo qué auspicio? Evidentemente de Estados Unidos. Y como consecuencia de todo esto, ¿qué respuesta hay por parte occidental? Un ejército de voluntarios cristianos para frenar al Estado Islámico. Voluntarios de Estados Unidos o Australia. Todos estos se están preparando 4.000 personas para ir a luchar contra lo que ellos tienen claro, que dicen que es el mundo del Islam, como si fueran las antiguas cruzadas. Una guerra de religiones para liberar a los cristianos. Bueno, a los cristianos y a los que no son cristianos, que también lo están pasando mal por culpa de sus propios compañeros de religión. Y otros que creen en otras cosas. ¿Pero os dais cuenta cómo ya se está volviendo al planteamiento de las cruzadas? Ese era el objetivo. Y todo aquel que no se una, ¿cómo va a terminar? Pues mal, evidentemente. Y unirse quiere decir, o se hace ecumenismo, o vas contra ellos y por tanto vas a terminar fatal. Y con esto no estoy apoyando el fundamentalismo islámico en absoluto, pero hemos de darnos cuenta que esto era necesario que aconteciera para que los últimos momentos de la historia de la humanidad sean un hecho. Mirad cómo Japón, además, destinará 1.830 millones de yenes, que son algo así como 15,5 millones de dólares, para fortalecer la lucha antiterrorista en Oriente Medio y África, el doble de lo inicialmente programado. ¿Y esto quién lo paga? ¿Lo paga el primer ministro de Japón de su bolsillo? Lo pagan los ciudadanos de Japón con sus impuestos. La cual cosa, ¿qué hace? Mermar las arcas públicas del Estado de Japón. Y eso que sucede allí, sucede en todos los países, aunque no nos lo estén diciendo, porque todos los países occidentales están participando de lo que está aconteciendo como guerra en Oriente Medio. Por eso, como decía la Carta de las Tres Guerras Mundiales,
hecha precisamente por dos grandes masones luciferanos, que estuvimos ya mostrándolo en la conferencia número 2, corría el año 2006, hablaban de cómo esta tercera guerra mundial sería una guerra distinta, una guerra de desgaste, también económico, prolongada en el tiempo, y al final daría su resultado, porque eso solo puede provocar más crisis. Pero mirad esto, el Estado Islámico ofrece recompensas por asesinar a cristianos. Cuando vemos esta noticia entendemos por qué algunas personas hacen ese tipo de ejército cristiano para ir contra todo esto. Se está consiguiendo que la opinión pública se esté posicionando muy claramente, o apoyas cristianismo o apoyas Estado Islámico. Y los que están en medio, que no son ni una cosa y otra, se tienen que ir definiendo. O van a entrar todos en ese ecumenismo, o van a tener sus represalias. Mientras tanto, otro actor del panorama internacional de esa zona, Turquía, creará un escudo antimisiles con China al margen de la OTAN. Una vez más, Turquía vuelve a jugar a las dos bandas. Mientras parece que está por un lado apoyando a Occidente, por el otro lado sigue con sus negocios con China, a tal punto que no son cuestiones solo de transacciones económicas, sino militares. Y esto es algo a tener en cuenta, porque hacer esto al margen de la OTAN quiere decir que se están posicionando apoyando al bloque soviético y chino. Y las profecías hablaban de esto, y Urias Smith citó Turquía. ¿Volveremos a ver Turquía en el panorama central de todo esto? Ya sabéis, Turquía es el paso entre Oriente y Occidente. Ahora, claro que todo se pasa con aviones y misiles y ya está, pero aún el juego de las tropas terrestres tienen que ser una baza crucial como en toda guerra. ¿Sucederá esto? Estemos atentos, porque hay detalles en la profecía que iremos conociendo a medida que los tiempos avancen. Ex general dice que aliados de Estados Unidos crearon al Estado Islámico. Bueno, pues ellos mismos nos lo están diciendo. Wesley Clark, que es un excomandante de la Organización del Tratado del Atlántico Norte de la OTAN, manifestó esto. Primero ellos financiaron y ahora tienen las consecuencias. Bueno, todo está más que planeado. No es una cuestión de que ahora se les hayan regirado porque sí. Todo estaba previsto para que se hiciese una intervención allí. Se está haciendo, no ha terminado. Será prolongada en el tiempo. ¿Sabéis? Hay una noticia que he eliminado para ir más deprisa, y es que gente del propio Vaticano está hablando precisamente que esta guerra irá prolongada en el tiempo, no tiene una solución rápida. Y una vez más nos están dirigiendo la atención, no solo a la profecía de Daniel 11, sino a la carta de las 3 guerras mundiales, donde ya estaban hablando de todo esto. Los rebeldes hutíes del Yemen prometen venganza contra los sionistas de Arabia Saudita. ¿Por qué? Porque fueron atacados por ellos. Están allí luchando. Y además, fijaos, dicen sionistas de Arabia Saudita. ¿Qué tiene que ver Arabia Saudita con el movimiento sionista de Israel? Pues, bueno, ellos dicen que están siendo apoyados por Israel y por todos esos estados, como es Estados Unidos, que también está financiando, ayudando a que esta guerra esté en su población. Por tanto, ¿qué podemos esperar? Venganza, dicen, contra Arabia Saudita. ¿Qué vamos a ir viendo? Pues más desgracias, más guerras, por tanto más muertes. Alguna otra noticia nos hablaba de que ya llevan más de 2 o 3 millones de muertos en todas estas guerras desde que empezó todo esto. Son datos que normalmente no salen a la luz pública. Y aún dicen que se quedan cortos probablemente con ese conteo. Francia lanza su primer ataque aéreo contra el Estado Islámico en Irak. Lo decíamos, no va a ser solo Estados Unidos el que intervenga allí, van a ser los países aliados. Al menos 147 muertos en el asalto a la Universidad de Garissa en Kenia. Esto también ha conmocionado, ver cómo algunas personas entraban allí, decían que iban a rezar, y en verdad dicen que a lo que iban eran a acabar con todos los no musulmanes que están en su poder aún ahora, al menos cuando se escribió la noticia. Por tanto, también en la parte africana, negra, sigue habiendo el mismo problema.
todo ese continente se está viendo involucrado en este tipo de guerras. Siempre hay lo mismo, los mismos actores. Cambian los nombres, pero básicamente todo es lo mismo. Y todo esto va a repercutir, cómo no, en más ataques para liberar a los cristianos. O dicen así.